Ok, va. Entonces comencemos. En el ejercicio anterior, más bien en la sesión anterior, hice un ejercicio sobre un trineo en donde no se había fricción, se movía con velocidad constante, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X y en Y era igual a 0. Ahora, tal y como voy a compartir en el Open Board, haremos el mismo ejercicio, pero hay una aceleración. Ok. Ok, aquí va. Ok. Ok, dice, el mismo trineo, o sea, el ejemplo anterior, con el mismo coeficiente de fricción, se acelera hacia abajo por una pendiente más pronunciada. Deduzca una expresión para la aceleración en términos de la gravedad, del ángulo y del coeficiente de fricción. Aquí es del ángulo, ¿ok? El ángulo alfa, pero aquí le pongo ángulo porque para no localizar el símbolo S. Y tengo exactamente lo mismo que el ejemplo anterior. Voy a grabar esta figurita, la voy a agarrar, la voy a poner aquí. ¿Ok? Y lo resolvemos. Ahí está. Ok, entonces vamos a comenzar. Ya tengo el coeficiente de fricción del ejemplo anterior, se acelera hacia abajo por una pendiente más pronunciada. Ok, va. Entonces tengo aceleración, tengo fuerza de fricción. Lo lógico es recurrir a las leyes de Newton. Para resolver leyes de Newton, lo primero que tengo que hacer una vez teniendo el dibujo es dibujar el diagrama de cuerpo libre, que es las fuerzas presentes en mi sistema, en este caso en el trineo. ¿Me pueden decir cuántas fuerzas están actuando sobre el trineo? ¿Me pueden decir cuántas fuerzas están actuando sobre el trineo? 3. ¿Tres? ¿Cuál, cuál y cuál? La de fricción. La de fricción que se opone al movimiento, entonces va para acá la fuerza de fricción, ¿ok? Va para acá la fuerza de fricción, ¿están de acuerdo? Muy bien, ¿qué otra? La normal y el peso. La fuerza normal, que es la que ejerce la superficie perpendicular a la superficie, perpendicular a la fuerza de fricción, va para acá. Oh, pues, maldita sea. Pinche madre. Y el peso para abajo, ¿ok? No. Bueno, ¿sí? Vale. Profe, ¿la aceleración no se toma en cuenta para ese diagrama? Sí, pero no en las fuerzas. La aceleración Ok. es aceleración, ¿ok? Entonces, pongan atención en eso. Eso es importante, lo que acabas de mencionar. Ah, ya sé por qué, porque no se Sí, dibujo. es que Ah, está sí, ya, perdón. Ok, bueno. Entonces tengo, una vez rotando el diagrama de cuerpo libre, tengo la fuerza de fricción para acá, la fuerza normal para acá arriba, perpendicular generalmente a la fuerza normal, ¿verdad? Entonces acá tengo mi fuerza normal, acá tengo la fuerza de fricción cinética porque ya va en movimiento y el peso queda desplazado hacia acá. Sí, un ángulo alfa. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? Y con una flecha adicional, con un vector, voy a indicar la dirección de la aceleración con otro color para que sepan que no debe ir en el diagrama del cuerpo libre. Marco la dirección de la aceleración, que en este caso, una vez rotando el diagrama de cuerpo libre, va para acá. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, va. Y luego digo, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 o a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 o a masa por aceleración. ¿Me pueden decir? Sumatoria de fuerzas en X igual a ¿qué?
Masa por aceleración. Masa por aceleración. Y la sumatoria de fuerzas en Y igual a ¿qué? A 0. A 0. La ventaja de rotar el diagrama de cuerpo libre en la segunda ley de Newton es que la aceleración va a coincidir con uno de los ejes. A diferencia de la primera ley de Newton, que roto para que la mayor cantidad de fuerzas se alineen con los ejes, ahora en la segunda ley de Newton lo que busco es que la aceleración se alinee con uno de los ejes, en este caso X, para que la Y quede igual a 0. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuáles fuerzas están presentes en X? La fuerza de fricción cinética por el coseno de 0, ¿verdad? O coseno de 180. Lo voy a dejar simplemente así. Y luego, la componente en X del peso que está dado por el seno de alfa. Si esto es positivo, esto es negativo. Y aquí le pongo igual a la masa del trineo por la aceleración. ¿Sí? ¿Va quedando claro, jóvenes? Y luego en Y tengo la fuerza normal por el seno de 90, que es 1, entonces me queda por la fuerza normal igual a W coseno de alfa. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Y resuelvo mi sistema de ecuaciones. Paso 1, diagrama de cuerpo libre. Paso 2, igualar mi sumatoria de fuerzas igual a 0 a masa por aceleración. Paso 3, poner explícitamente las fuerzas para las componentes X y componentes Y. Y por último, resolver el sistema de ecuaciones de acuerdo a la propiedad física que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué me están pidiendo? La aceleración, y yo quiero la aceleración en términos de W, de la gravedad y del coeficiente de fricción, ¿verdad? Es decir, la expresión para la aceleración debe de tener estas cosas de acá. Vamos a ver. La aceleración es igual. Lo puedo poner como menos la fuerza de fricción cinética más el peso por el seno de alfa sobre la masa. Pero no quiero que aparezca ni la masa ni la fuerza de fricción. Yo quiero que aparezca la gravedad, quiero que aparezca el ángulo alfa, que aparezca el coeficiente de fricción y el peso. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, al despejar la aceleración, yo obtengo que, recuerden que la fuerza de fricción, como ecuación 3, voy a poner que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Eso va a ser mi ecuación 3. Entonces voy a sustituir 3 en 1 para obtener que menos el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal más el peso por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Sustituyo la fuerza normal aquí para que me dé que menos el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, que es W coseno de alfa más W seno de alfa es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí o no? El peso es m por g es factor común, entonces la aceleración del trineo me va a quedar menos el coeficiente de fricción cinético por el coseno de alfa más W, ¿no es cierto? Más g, aquí es g, más g por el seno de alfa. De hecho, puedo sacar el factor común y decir que simplemente seno de alfa menos el coeficiente de fricción cinética por el coseno de alfa es lo que me pide el enunciado. ¿Ok? ¿Va? Es una aceleración dada en términos del coeficiente de fricción, del ángulo y de la gravedad. El peso, pues, es independiente. La aceleración, en este caso, no depende del peso, no depende de la masa. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Aquí está.
para que alcancen a ver todo el ejercicio, ¿no? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok. ¿Dudas? No, profe. Ok, bueno, avancemos con el ejercicio 8 de la lista de enunciados que tienen ustedes por ahí. Ahora sí salió, ¿vieron? Ok, el ejercicio 8 me dice, algunas rocas que se deslizan se aproximan a la base de una colina con una velocidad de 12 metros sobre segundos. La colina se eleva a 36 grados por arriba de la horizontal y tiene coeficientes de fricción cinética y estática de 0.45 y 0.65 respectivamente con las rocas. Inciso A, calcule la aceleración de las rocas conforme suben por la colina. Voy a suponer que la aceleración es constante. Inciso B, una vez que una roca alcanza su punto más alto, permanecerá allí o se deslizará cuesta abajo. Si permanece allí, demuestre por qué. Si se deslice hacia abajo, calcule su aceleración cuesta abajo. ¿Sí? Ese se me hace que lo hice en... ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Ahí lo tiene de la mano, ¿no? Pero iba a ser que iba... Sí, profe. ¿Saben qué iba a ver? Sí. Se me hace que se lo hice en... Se lo hice en... Lo hice en YouTube ese. ¿Para que lo hago de nuevo, no? Mejor hago otro. Es que sobre leyes de Newton sí tengo ahí algunos ejercicios en YouTube. No, quiero ver si tengo esos, si no para hacer otro. Déjenme ver rápido. Déjenme ver.
Profe, sí está en su canal de YouTube. Ese ejercicio sí, ¿verdad? Sí, de hecho es el primero. Sobre leyes de Newton. Ajá. Ah, y el otro también. Ah, no, pues entonces ahí los dejo. Sí, mejor hago otro. Mejor hacemos otro, ¿no? Sí, Sí, ok. Fíjense. Vamos a hacer este. Vamos a hacer el 5.34. Sí, para que aprovechen, ¿no? Para hacer para hacer más, o sea, más ejercicios. Ahí tienen esos dos, por lo menos. Entonces, sí, vamos a hacer el siguiente. Gracias, Juan, por. Me dice qué estaba haciendo. Ok. Ok, vamos a hacer este. ¿Están viendo el open board o no? No, profe. Ah, no puedo compartir. La computadora anda bien. No lo ven todavía, ¿no? No, profe. No, profe. Maldita sea. ¿Tiene el libro a la mano o no? A ver, ¿por qué no? sí, profe. Sí, profe. A ver, ya. ¿Y qué están viendo? Los ejercicios. Los ejercicios. Ok. No, y el open board sigue sin verse, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces. Ok, entonces vamos a escribirlo aquí mientras veo qué es lo que está pasando con el open board. Juego para. Ok, entonces para que lo vayan escribiendo, ¿ok? Dice una caja de 25 kilogramos, para que lo vayan escribiendo, por favor. Aquí no sé ahora cómo hacerle para acá. Para los lados. Ay, maldita sea. Bueno, los que tengan el libro, ¿sí? Es el 5.35, el 5.36, perdón, que dice que una caja de 25 kilogramos con libros de texto se encuentra sobre una rampa de carga. ¿Pueden ir escribiéndolo? ¿Sí? ¿Cómo le hago para que se vea el open board? ¿Por qué no se ve? ¿El 5 qué dijo, profe? ¿El 5 El punto qué? 5.36, el 5.36. Ok, gracias.
Y ahora sí, ¿no? Sí, profe. Sí. Ya se ve. Ok, va. Bueno, entonces ya, perdón. Ahora sí, vamos con este ejercicio. Lo voy a hacer ahorita aplicando ahí leyes de Newton. Tengo una caja de 25 kilogramos con libros de texto que se encuentra sobre una rampa de carga que forma un ángulo con la horizontal. El coeficiente de fricción cinética es de 0.25 y el coeficiente de fricción estática de 0.35. Al aumentar el ángulo, determine el ángulo mínimo que la caja comienza a resbalar. Inciso B. Con este ángulo calcule la aceleración una vez que la caja se ha empezado a mover. Y, inciso C. Con este ángulo calcule la rapidez con que se moverá la caja una vez que se haya deslizado 5 metros por la rampa. ¿Ok? Me dicen cuando ya estén listos, cuando ya pueda avanzar. Repito, no hice los otros dos ejercicios porque esos ya están resueltos ahí en el canal de YouTube para que ustedes tengan más material, para que tengan más argumentos y realizar su tarea, ¿ok? ¿Sí? Me dicen cuando pueda avanzar. ¿Puedo? Un momento, por favor, Ok, ok. por mi parte ya, profe. Ok, ¿los demás? Ya, profe. Sí, profe. Ok. Listo, profe. Va, ok. Entonces vamos a comenzar y lo voy a resolver paso por paso. Yo creo que ese es muy buen ejercicio ese, ¿va? Para conceptos yo creo que es un buen ejercicio. Fíjense, tengo una rampa de la que desconozco el ángulo, ¿ok? Tengo una rampa y sobre esa rampa hay libros, ¿verdad? Los cuales se van a deslizar si yo aumento el ángulo de esa rampa, el ángulo de inclinación de esa rampa. El ángulo de inclinación de esta rampa lo voy a llamar alfa. ¿Sí? Y cuando empiece a mover esto, obviamente esto porque tiene un coeficiente de fricción, porque tiene una fuerza de fricción, no va a resbalar. Sin embargo, hay un ángulo para el que esto va a empezar a deslizarse hacia abajo. ¿Sí queda claro el ejercicio? ¿Sí? La caja con libros tiene una masa de 25 kilogramos y el coeficiente de fricción cinético es igual a 0.25
mientras que el estático es igual a 0.35. Obviamente es mayor este que este, por lo que comentamos en la clase anterior, ¿va? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Bueno, ok, entonces, repito, esto va a estar en reposo y conforme voy subiendo el ángulo de esta rampa va a haber un ángulo en el que empieza a deslizarse esto hacia abajo. ¿Sí? Sí, Ok. profe. Bueno, ¿me pueden decir cuántas fuerzas hay presentes sobre esta caja? Tres. 3. ¿Cuál, cuál y cuál? Fricción, peso y normal. Peso, fuerza de fricción paralelo a la superficie y la fuerza normal perpendicular a la superficie y también perpendicular a la fuerza de fricción. ¿Ok? Tengo esas tres fuerzas. Esta es peso, fuerza de fricción y fuerza normal. Y cuando va a empezar el movimiento hay una fuerza de fricción estática. Por lo tanto, mi diagrama de cuerpo libre es el siguiente. Es fuerza de fricción, fuerza normal, fuerza de fricción hacia acá y el peso hacia acá una vez rotado el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí queda claro? Ya roté mi diagrama de cuerpo libre, entonces acá tengo la fuerza de fricción estática, la fuerza normal, acá el peso, rotado un ángulo alfa. ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Sí, Ok. profe, puedo avanzar. Fíjense la parte importante en el inciso A. Me piden el ángulo mínimo con que la caja comienza a resbalar. Entonces voy a suponer que está en reposo. Voy a calcular el ángulo máximo en el que eso está en reposo, que corresponde al ángulo mínimo cuando está en movimiento. ¿Sí me comprendieron? ¿Sí? O sea, digamos que de 0 a 10 grados va a estar en reposo y en 10.01 empieza a resbalarse hacia abajo. Es decir, el ángulo máximo en el que está en reposo va a consistir, o más bien va a ser el ángulo mínimo para que empiece el movimiento. ¿Sí me captaron? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Por lo tanto, dicho eso, primer paso, diagrama de cuerpo libre. Segundo paso para el inciso A. Voy a preguntarme a qué igualo la sumatoria de fuerzas en X y a qué igualo la sumatoria de fuerzas en Y. Por lo que acabo de mencionar, voy a igualar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sí, porque voy a suponer que el bloque todavía está en reposo. Y el igualar al 0 voy a sacar el ángulo máximo en el que eso todavía está en reposo, que corresponde al ángulo mínimo cuando empieza el movimiento. Es decir, si me da un ángulo de 19.1 grados o 20 grados, pues un ángulo poco mayor va a ocasionar un movimiento. ¿Va? Ok, sumatoria de fuerzas en X es igual fuerza de fricción estática menos el peso por el seno del ángulo. Vean que para la componente en X del peso utilizo el seno por estar en el tercer cuadrante. Más bien por ser el ángulo pegado al eje de las 10. Esto es igual a 0. Y en la sumatoria de fuerzas en Y, esto es Y, tengo que la fuerza normal menos W coseno de alfa es igual a 0. ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok. Aquí planteo, aquí pongo explícitamente las componentes en X y en Y de las fuerzas. Esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2. Y el otro paso de la resolución de leyes de Newton es resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Según la propiedad física que me están pidiendo. ¿Sí o no? Y luego, como hay fricción, agrego una tercera ecuación que es la fuerza de fricción estática igual al coeficiente de fricción estática por mi fuerza normal
Entonces ya tengo mis 3 ecuaciones a resolver. Resolver sistema de ecuaciones. Voy a resolver mi sistema de ecuaciones. ¿Qué me están pidiendo? El ángulo, ¿verdad? Entonces puedo despejar de aquí, sustituir acá la fuerza de fricción estática. De hecho, voy a poner aquí todas mis, todo lo que voy a ir haciendo, ¿verdad? En la resolución del sistema de ecuaciones. Voy a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 1. Es decir, coeficiente de fricción estático por la fuerza normal menos el peso por el seno de alfa va a ser igual a 0. ¿Sí? Y luego voy a sustituir la ecuación 2 en la ecuación anterior para obtener que el coeficiente de fricción estático por la fuerza normal, que es igual al peso por el coseno de alfa, menos el peso por el seno de alfa es igual a 0. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Despejo alfa, que es la cantidad que me piden calcular, y me queda, sigan los pasos, lo paso sumando. ¿Sí? El peso con el peso se cancela. Aquí me queda una tangente de alfa igual al coeficiente de fricción estática. Y me queda al final que alfa va a ser igual al arco tangente del coeficiente de fricción estático. Hago arco tangente del coeficiente de fricción estático, que es 0.25. El cinético es menor, ¿verdad? Este es el estático de 0.35. Por lo tanto, el ángulo en el que va a empezar a resbalar es el arco tangente de 0.35, que les da ¿cuánto? El arco tangente. 19.3. 19.3. 19.3 grados. ¿Ok? ¿Sí? Ese es el ángulo máximo en el que está en reposo, que corresponde al ángulo mínimo en el que empieza el movimiento. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. ¿Puedo avanzar? Profe, disculpe una pregunta. Dime. Siempre que calculamos el ángulo máximo. El ángulo mínimo o el ángulo máximo cuando utilizas la expresión de la fuerza de fricción. Sí. Sí. Ah, ok, muy bien. Gracias, profe. Ok. ¿Le regreso? Listo.
Profe, disculpe, ¿ya no va Sí, a grabar la clase? Es que creo que ahorita que se salió, dejó de grabar. no me digas. No, No sí, sí, me digas. profe. ¿Vale? A mí Sí, me sí, sí. aparece grabando. Sí, se está grabando. Sí, también a mí me parece que está grabando. Ah, entonces problema mío, disculpe. Ah, no, ya me asustaste, por favor. Sí se está grabando, ¿verdad? Sí, Sí, profe, profe. sí aparece. Ay, Sí, hijo de profe, se parece. Ay, Rosario, me asustaste, por Dios. Bueno, ¿puedo avanzar? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense, tenía esto, en el ejercicio tenía un libro en una rampa, un ángulo alfa para que eso resbalara. Ya sé cuál es el ángulo alfa, es de 19.3, ¿verdad? Es de 19.3, tenía 3 fuerzas, que las dibujo de nuevo acá. Este es el peso, esta es la fuerza normal. ¿Sí? Repito, el ángulo ya lo calculé, esta es la fuerza normal, esto es el peso. Y en el inciso B, los invito a que lean ustedes el inciso B. Me preguntan que con este ángulo de 19.3 calcule la aceleración una vez que la caja se ha empezado a mover. Eso me piden en el inciso B. Ya hay movimiento y me piden calcular la aceleración. ¿Sí? Igual que el ejemplo pasado, marco con una flecha, no en el diagrama de cuerpo libre porque la aceleración no es una fuerza, marco con una flecha la dirección de la aceleración. ¿Para qué me sirve hacer eso? Para ver en qué eje está orientada la aceleración y además para que todas las fuerzas que vayan en su dirección tomarlas como positivas y las que van en contra como negativas. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el primer paso en la resolución de las leyes de Newton, hacer el diagrama de cuerpo libre y después hago sumatoria de fuerzas en X igual a algo y sumatoria de fuerzas en Y igual a algo. En este caso, ¿a cuánto es igual la sumatoria de fuerzas en X? ¿A 0 o a masa por aceleración? Masa por aceleración. A masa por aceleración. ¿Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cuánto? ¿A 0 o igual a masa por aceleración? A 0, ¿verdad? Porque en Y no hay movimiento. Ojo, ya roté, ¿verdad? Entonces, si hablo que la caja se mueve en este eje, entonces en Y no hay movimiento, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Ok. Después escribo explícitamente las ecuaciones para X. Digo, las fuerzas para X es la fuerza de fricción que va en contra de la aceleración, por lo tanto le pongo un signo negativo. Ya cambió la fuerza de fricción estática a la cinética porque me dicen que ya va en movimiento. Entonces aquí es la cinética, ¿verdad? Entonces aquí es menos la fuerza de fricción cinética, ¿verdad? ¿Sí? Menos más W seno de alfa porque es mi componente en X y estoy tomando el ángulo pegado al eje de las 10. Y eso es igual a la masa de los libros por su aceleración. ¿Ok? En Y yo tengo que la fuerza normal es igual a W coseno de alfa, nada más. Esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2, y para parchar mi ejercicio tal vez requiera que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal, porque hay fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Me piden la aceleración, por lo tanto, resuelvo mi sistema de ecuaciones, puedo sustituir la fuerza de fricción acá. ¿Sí o no? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué la fuerza de fricción era negativa en la sumatoria de fuerzas en X? Ah, porque va en contra de la aceleración. Todas las fuerzas que van en contra de la aceleración las tomo negativas y el peso que va a favor de la aceleración lo tomo positivo. Ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Segura?
Ok. Sí, profe, ya me quedó más claro. Si por convención tú dices, es que esta va hacia la derecha, la pongo como positiva, lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces el peso es negativo y como la aceleración va hacia la izquierda, también la pones negativa. También puede hacer eso, es lo mismo. Multiplicas toda la ecuación por un menos, entonces te da aquí negativo, positivo y positivo, que es lo mismo que yo había escrito antes, ¿no? ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. Pero qué bueno que preguntas. Es buena pregunta y ya aquí con eso aclaro eso. ¿Sí? Ok, entonces voy a resolver mi sistema de ecuaciones. Voy a sustituir 3 y 2 en la ecuación 1. ¿Va? Para que me quede que menos el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal más el peso por el seno de alfa es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? La aceleración es igual a menos el coeficiente de fricción cinética por la gravedad por el coseno de alfa. ¿Sí? Más la gravedad por el seno de alfa. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Ok. ¿Y cuánto les da? Sustituyan esos datos, ¿cuánto les da? Ahí empezaba en esos videitos, hoy te estoy viendo los videos. En esos videitos empezaba la pandemia, subía algunos kilitos, ¿eh? Ay, no, sí, no, estoy, hijo, qué asco. Estoy ahí. No, me puse a beber como loco ya. Beber como loco. Dije que al cabo se va a acabar el próximo mes, ahí. Es cuando acordé. Qué chula. Bueno, ¿cuánto les da? Me dio menos 10.26, profe, pero no sé si Es mucho. No, es más que la gravedad, entonces la fricción, pues ahí no está haciendo el paro, ¿no? O sea, la fricción te lo va acelerando, está reduciéndose el movimiento, va a ser menos que la gravedad. Este es negativo, este es negativo. Ok. No, entonces tengo mal eso. Ok. ¿Cuánto les da? A mí me dio 0.92, pero no hiciste bien. Sí, está bien. 0.92 metros sobre segundos al cuadrado. Estabas bien, joven, nada más réstale la parte esta. 0.92 metros sobre segundos al cuadrado, ¿ok? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Profe, una duda rápida. Dime. ¿Por qué agregó la gravedad? ¿O en qué momento? ¿En qué momento? Va, ok. Sí. Fíjate, aquí tienes, lo hago, para no borrar esto, lo hago un poco más abajo, ¿ok? Para que te quede claro. Sí, profe. Ok, digo, menos el coeficiente de fricción cinética por W por el peso que es M por G, por el coseno de alfa, más M por G por el seno de alfa. Es igual a la masa por la aceleración. Fíjate que la masa está en todos los términos, por lo tanto lo puedo cancelar, ¿ok? ¿Sí? Y te queda aquí la gravedad. Recuerda que el peso es igual a M por G.
Sí, ya cuando ¿Ya? empecé a escribir me recordé ya. Ok, Gracias, ok, profe. muy bien. Gracias. Pregunten todo eso. La verdad que todas esas preguntas ayudan mucho a los otros grupos, ¿eh? Sí, por favor pregunten. Todas estas dudas pequeñas son las que nutren la información para los otros grupos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿La aceleración siempre tiene que ir en contra de la fricción? No siempre. Hay que ver el ejercicio con cuidado. Por lo general, sí. Por lo general, sí, porque la fuerza de fricción se opone al movimiento, ¿verdad? Sí. Por lo general, sí. Pero imagínate que si el objeto se va frenando. Te están viendo, hija. ¿Qué modales? Sí, puedes. Mira sola. Ya, ándale. Sí, vale, bye. Entonces, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias. Fíjate, ¿en qué caso no? Imagínate un elevador. Imagínate un elevador que se está frenando. Estás evitando que aumente su movimiento, entonces lo vas frenando el elevador. Y para frenarlo, ponle que tienes unos colchones a los lados que ejercen fuerza de fricción. Entonces, en ese caso, la aceleración sí iría a favor de la fricción, ¿ok? Pues digo que hay que leer bien el enunciado. En estos casos de bloques, sí, por lo general la fricción va en contra de la aceleración. ¿Va? Ok, profe, gracias. ¿Algo más? Hacemos otro, ¿no? Ah, no, pues lo acabamos. Espero hacerlo. C, ¿no? ¿Mande? Falta el C, sí. El Falta el inciso inciso C. Ok, el inciso C que me pide la rapidez con que se moverá la caja una vez que se haya deslizado 5 metros por la rampa. Pues ahí hay que utilizar cinemática, así. ¿Por qué? Porque tengo la aceleración constante. En estos casos asumo que la aceleración es constante. Si aplico fuerzas, pues entonces tengo una aceleración que da la masa por la aceleración, que es constante. Entonces la aceleración es igual a 0.92 metros sobre segundos al cuadrado. Se desplaza, ¿cuánto? 5 metros, ¿verdad? En el eje de las X. ¿Qué más tengo? ¿Qué otra cosa tengo? ¿El ángulo también se involucraría? No, porque estoy considerando que todo se mueve en el eje de las X, en este eje. Ah, ok. Sí, entonces todo es aquí en este eje. Es otra ventaja de verlo rotado, ¿no? Sí. Entonces, una vez que empezó el movimiento, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial es 0, ¿verdad? La velocidad inicial es 0 porque ya vimos que inició su movimiento con velocidad inicial 0. Entonces aquí también pongo que la velocidad inicial es 0. Entonces ya puedo calcular la velocidad final, que es 2 veces la aceleración por el desplazamiento, igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esto es 0. Entonces tengo que la velocidad con la que llega a ese punto después de haber
se desliza 2,5 metros es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento en raíz. Hacen 2 por 0.92 por 5 en raíz. ¿Cuánto les da? A mí me dio 3.045 metros sobre segundo. 3.05 metros sobre segundo. ¿Sí? Sí, profe, me dio lo mismo. Ok, muy bien. Muy bien. Ok. ¿Dudas? No, profe. Profe, yo sí. Dime. Pero es del inciso A. O sea, en esta ocasión nos tocó que nos dijera el ángulo mínimo, pero ¿qué pasa si nos hubiera pedido el ángulo máximo? O sea, ¿en qué Ah, lugar? va. Ok, el ángulo máximo, pues es que hay muchos ángulos máximos. Si ya empezó el movimiento, pues ya el ángulo máximo, tú sabes que si inclinas todo esto, pues sería 90 grados, ¿no? Y será una caída libre. ¿Sí? O sea, fíjate. Sí, profe. Es buena pregunta también. Fíjate, no se va a empezar a deslizar esta calculadora sobre el libro, sobre la rampa, porque hay un coeficiente de fricción. ¿Sí? En este ángulo ya empieza a deslizarse hacia abajo, ¿sí ves? ¿Sí? Entonces, ¿el ángulo máximo cuál sería? Pues 90. ¿Ok? O sea, ángulo Ok. máximo. Después del ángulo mínimo, pues ya en cualquier ángulo se desliza. Sí, si te preguntan el ángulo en el que es máxima la aceleración, pues es en el de 90, cuando la aceleración es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Ah, ok. Sí, profe. Ya, también es buena pregunta, claro, pues es que me hablo del ángulo mínimo. El ángulo mínimo es el que es relevante, ¿no? Porque ángulo máximo, pues hay un montón de ángulos en donde se va a empezar a resbalar. ¿Cuál es el máximo? Pues en donde no hay fricción, es decir, la aceleración es la de la gravedad, cae en caída libre. ¿Sí? ¿Te queda claro? Después de ese ángulo de 19.3, conforme lo vayas aumentando, la aceleración va a ir aumentando. ¿Sí? Y esa aceleración tiene un límite, que es el de 9.81, que es cuando lo rotas 90 grados. El ángulo máximo. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Dudas? No, profe. Ok, bueno, entonces hacemos otro, ¿no? A ver en el tiempo que nos queda, ¿cómo ven? Aprovechar bien el tiempo. Hijo de eso. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. Ok, vamos a ver cuál hacemos. Este ya, para no buscar más. Este, que están dos objetos conectados. Ok, en la figura, ¿sí? La masa 1 es igual a 20 kilogramos. Aquí pongan un subíndice, nada más que no copie el subíndice. Y el ángulo alfa, y alfa, aquí voy a poner, ahí ponen ángulo alfa. Pues bueno, sí. Es de 53.1. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la rampa es muca igual a 0.4, si no ahorita lo borro y... Ahorita quito esto y le pongo alfa. Aquí pongo este M2. Aquí este M1. Y yo creo que ya, y este.
¿Sí? O sea, lo que yo quiero decir es lo siguiente, fíjense, aquí tengo una M sub 1 igual a 20 kilogramos y alfa es igual a 53.1. El coeficiente de fricción cinética es de MUK igual a 0.40. ¿Cuál debe de ser la masa M2 del bloque que cuelga si debe descender 12 metros en los primeros 3 segundos después de que el sistema se libera a partir del reposo? Ok. Vamos. ¿Qué ejercicio del libro es, profe? Es el 5.92. El 5.92. Gracias. Sí. Aquí lo dejo y luego lo desplazo hacia la izquierda, ¿va? Por lo menos hago el diagrama de cuerpo libre y vemos el sistema de ecuaciones. A ver, por si no lo acabamos, lo que me interesa es el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un diagrama de cuerpo libre bien hecho, entonces el problema sugiere o tal vez esté bien, ¿ok? Si tienen bien el diagrama de cuerpo libre, tal vez, o lo más seguro es que el desarrollo del ejercicio vaya a estar bien. Si tienen el diagrama de cuerpo libre incorrecto, entonces jamás les va a dar el resultado, jamás. Si yo veo el diagrama de cuerpo libre mal, es imposible que les salga correcto el resultado. Si veo el diagrama de cuerpo libre bien, tal vez esté correcto el resultado, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya puedo avanzar? Sí, profe. Ok, va. Muy bien. Entonces ya habíamos visto en las leyes de Newton dos objetos en movimiento, ¿verdad? En un mismo problema, dos objetos en movimiento, lo vimos para la primera ley de Newton, y yo les dije que se acostumbra a hacer o se debe de hacer un diagrama de cuerpo libre por objeto en movimiento. ¿Cuántas fuerzas están presentes sobre la masa 1? ¿Me pueden decir? 4. 4. La fuerza de fricción, la tensión, la fuerza normal, aquí lo voy a ir dibujando, ¿sí? La tensión de la cuerda, la fuerza de fricción que se opone al movimiento, el peso hacia abajo y la fuerza normal. Esas 4 fuerzas están presentes sobre el bloque con masa 1. ¿Dudas? No, profe. Y la fuerza de fricción, como es movimiento, es la cinética. ¿Ok? ¿Me pueden decir cuáles son las fuerzas presentes sobre el bloque 2? 2. 2. La tensión, que es la misma que acá. Si yo jalo para acá, es el mismo jalón que se siente aquí, ¿verdad? Y es hacia arriba. Está evitando esa tensión que se desplome. Y el peso hacia abajo, aquí le voy a poner el peso 2, ¿ok? Eso se supone que es derechito. Es el peso 2 y el peso 1. Entonces, el diagrama de cuerpo libre para M2 sería el siguiente. Es fuerza normal, tensión, fuerza de fricción y el peso desplazado un ángulo alfa respecto a la vertical.
Más bien es de la masa 1, ¿no, profe? De la masa 1, sí. De la masa 1. Ah, de la masa 1 aquí. Sí, para la masa 1. Sí, y para la masa 2, ustedes tienen simplemente la tensión y el peso de la masa 2. ¿Sí? Ese es el diagrama de cuerpo libre para objeto en movimiento. Y luego veo a ver si hay aceleración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque busco una masa que me haga descender 12 metros este bloque en los primeros 3 segundos. Es decir, va a haber una aceleración, ¿verdad? Porque el bloque se libera del reposo. Hay una aceleración. ¿Me pueden decir la aceleración en este diagrama de cuerpo libre hacia dónde la oriento? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Muy bien. La aceleración va hacia acá. Va hacia acá la aceleración. Como roté, entonces coincide con el eje de las X. Y la aceleración en el diagrama de cuerpo libre para la M2, ¿hacia dónde va? En las Y negativas, ¿no? Hacia abajo, muy bien. Hacia acá abajo. Perfecto. Y es la misma aceleración porque es la misma cuerda, no se expande, no se estira, es dura. Entonces la aceleración que se produce aquí es la misma aceleración que viene hacia abajo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahí están mis dos diagramas de cuerpo libre. Es lo difícil de las leyes de Newton, dibujar el diagrama de cuerpo libre correcto. ¿Sí? Esos dos diagramas de cuerpo libre son los correctos para cada objeto en movimiento. ¿Ok? Paso 2. Para M1 voy a hacer sumatorio de fuerzas en X igual a ¿cuánto? Masa por la desaceleración. Masa 1 por la aceleración, porque estoy hablando de masa 1. Y la sumatoria de fuerzas en Y igual a ¿cuánto? 0. A 0. Para M2, tengo que la sumatoria de fuerzas en X ni siquiera hay fuerzas en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿cuánto? Masa por aceleración. Masa 2, porque estoy hablando de la masa 2 por la aceleración. ¿Ok? Ahora sí escribo explícitamente las fuerzas en X. Es la tensión más la fuerza de fricción cinética menos W1 por el seno de alfa. Eso sería igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Sí? En la sumatoria de fuerzas en Y, tengo que la fuerza normal es igual a W1 por el coseno de alfa. En la sumatoria de fuerzas en Y tengo que la tensión 1 negativa porque va en contra de la aceleración más W2, de hecho T1 ni lo puse, es simplemente T, más W2 igual a masa 2 por la aceleración. Profesor, ¿por qué si va el peso hacia abajo lo pone positivo? Porque va en la misma dirección que la aceleración. Puedo poner este positivo, negativo, negativo y multiplicar todo por menos para obtener esta. ¿Sí? Eso es el paso 3 de la resolución de las leyes de Newton, en donde abro explícitamente las fuerzas en X y en y obtengo un sistema de ecuaciones dado por esas tres. ¿Sí? Y por si me sirve de algo, agrego una cuarta expresión, que es la de la fuerza de fricción, en donde la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal, por si me sirve de algo. ¿Sí? Pero simplemente es así, o sea, está la fuerza de fricción presente, por lo tanto no está de más que yo ponga eso para ver si me sirve al rato. ¿Sí? Ok, tengo mis tres ecuaciones, no sé cuántas, mis cuatro ecuaciones, no sé cuántas incógnitas tenga y resuelvo para lo que me están pidiendo acá. ¿Ok? La masa 2. La masa 2 me la está impidiendo, por lo tanto tengo que sustituir los valores acá. ¿Sí lo ven? Me piden masa 2, por lo tanto agarro la 3. No conozco la tensión, pero la tensión la puedo calcular de 1.
Y para calcular la tensión de 1 no conozco la fuerza de fricción, que puedo calcular con 4. Y para calcular 4 no conozco la fuerza normal, que puedo calcular de 2. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Y profesor, pero tampoco tengo la aceleración. Pues la aceleración es lo de menos porque la puedo calcular de las ecuaciones cinemáticas. ¿Sí? Repito, me piden M2. Puedo calcular la tensión, puedo calcular la fuerza normal, puedo calcular la fuerza de fricción cinética, pero no conozco la aceleración. Aquí como paréntesis, bueno, acá, la aceleración la puedo calcular con cinemática. Hago aquí la nota, hago la aceleración, la puedo calcular con cinemática. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Para calcular la M2 de 3, hago menos la tensión, ¿sí? Sustituyo 1 en 3. Lo voy a hacer paso por paso. Digo, la tensión es igual a M1 por la aceleración más W1 por el seno de alfa menos la fuerza de fricción. Espero que me sigan. Fíjense, es menos la masa 1 por la aceleración. Y luego este lo paso sumando. Con este negativo me vuelve a quedar negativo. Menos W seno de alfa. Este lo paso negativo. Con el negativo me vuelve a quedar positivo. Más la fuerza de fricción cinética. Más el peso 2. Igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Me siguieron? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Y luego, aquí tengo menos la masa 1 por la aceleración, menos W1 por el seno de alfa. La fuerza de fricción cinética no la conozco, pero tengo que es coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Y la fuerza normal es W coseno de alfa. Más W2 igual a M2 por la aceleración. ¿Sí? Aquí voy a poner la nota que esto es la fuerza de fricción cinética. ¿Va? Despejo la masa 2. ¿Cómo me queda despejado la masa 2? Fíjense, esto lo paso restando. A ver si me... Es menos la masa 1 por la aceleración menos W1 por el seno de alfa más el coeficiente de fricción cinética por W1 por el coseno de alfa es igual a la masa 2, la aceleración menos la gravedad o más la gravedad. Este lo paso dividiendo, lo voy a hacer sobre esta. Este lo paso dividiendo. Me detengo un poco para que ustedes sigan el proceso que estoy haciendo. ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cuáles son los datos? Que no los tengo. Bueno, me voy acá arriba. ¿Cuál es el tiempo en el que tiene que descender la 3 segundos, 12 metros, parte del reposo? Ok, tiempo 3 segundos, debe descender 12 metros partiendo del reposo. Entonces calculo mi aceleración. ¿Con qué ecuación? ¿Con cuál ecuación? Pues con la de y igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? La aceleración es igual a 2 veces y
sobre el tiempo al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Es 2 por 12,36 sobre 9, 4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí, jóvenes, o no? ¿Sí? Es 2 por 12. Ah, no, 24. 24 sobre 9, ¿no? 24 sobre 9, ¿cuánto les da? 2.67. 2.67 metros sobre segundos al cuadrado. Es la aceleración que yo quiero lograr con esta masa que voy a calcular. Fíjense lo bueno de haberlo expresado así, de despejar mi masa 2 y dejarlo en términos de los parámetros que conozco, pues que nada más sustituyo sin necesidad de andar sustituye, ¿verdad? Y al final me da un valor. ¿Queda claro? ¿Qué valores sustituyo? Pues la aceleración de 2.67, la gravedad de 9.81, el ángulo de 53.1, la masa 1 de 20 kilogramos, el coeficiente de fricción cinético de 0.4 y ya quedó. ¿Va? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. ¿Cuánto les da la masa 2? Ah, ya me voy. Bueno. Los que quieran desconectarse, desconéctense, por favor. Los que no, podemos continuar nada más para sacar el valor de la masa 2, ya está bien resuelto. ¿Se alcanza a ver así? ¿Sí va? ¿O no mucho? No mucho, profe, pero... Ok. Bueno, entonces nada más díganme cuánto es la masa 2. Los que quieran seguir, nada más para acabar el ejercicio bien, los que no vean la grabación. ¿Cuánto da la masa 2? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿El W2 en qué se convirtió? Antes de llegar a la última fórmula. Ok. Esto lo pasé restando, fíjate. Este lo pasé restando. Ah, ok, luego fue cuando pasó. Entonces, Okay. cuando lo pasas restando, aquí queda un igual. O sea, después del procedimiento, masa 2 menos ¿menos qué? Sí, lo pasé restando, ¿va? Entonces aquí es negativo o qué. Bueno, aquí es mg. Entonces lo pasas para acá, te queda un m2g, ¿verdad? Entonces sacas el factor común que es la masa 2, a menos g. Entonces aquí es a menos g, ¿no? Sí. Entonces lo de arriba me debe dar negativo. ¿Cuánto les da la masa 2? Sí, ya, gracias, ¿eh? Sí, era negativo este. Es negativo. No, usted, profe. ¿Dónde? A usted, profe. ¿Dónde? ¿12? A usted, profe. De nada. Ya lo escucho ya. 1.83. Masa 2, suponiendo que está bien el cálculo, la masa 2 es igual a 1.83 kilogramos. Deja ver la otra a ver si es coherente. 20 kilogramos. Ahí me da menos 13, profe. No, negativo no, la masa no puede ser negativa, ¿no? Es que ya le cambió el signo. Ah, es O que le sea, cambié el signo a esto de abajo. Ah, a ver, espérenme. sin el signo sí da negativa. Pero sí supieron por qué le cambié el signo, porque si es, este lo pasé restando y es A menos G, ¿verdad? Y luego el A menos G que está multiplicando, lo paso dividiendo. Este es negativo. Me da 22.8, profe. 22.8, sí, eso me parece más... Más coherente. Sí. Sí, ya vi, me equivoqué en algo. Sí, es así. Ok. Bueno, ya lo pueden checar, ¿verdad? Lo que realmente es importante, o sea, lo demás es cuestión de calculadora, de centrarte y hacer bien las cuentas, pero yo creo que lo relevante es esto, ¿no? Es definir mi diagrama de cuerpo libre para plantear el sistema de ecuaciones y la resolución ya depende de cada quien, ¿ok? Eso lo vieron en sus cursos de álgebra de bachillerato. Entonces, es la manera como yo resuelvo el sistema de ecuaciones, cada uno tiene su manera de resolverlo, ya no me meto con esto. Hasta aquí acaba la física, jóvenes. Aquí acaba la física, aquí empiezan las matemáticas necesarias para resolver el ejercicio y luego la interpretación física.
Fíjense, está muy inclinado este ángulo y esto es de 20 kilogramos. Y yo quiero que esto se acelere, obviamente la masa de acá va a ser significante. Si yo le pongo una masa pequeña, pues eso nunca voy a lograr moverlo porque el ángulo es bastante grande. ¿Ok? ¿Sí? Por lo tanto, 22.8 kilogramos no se me hace una masa muy errada. Por favor, hagan de nuevo la cuenta y díganme si es correcto. ¿Ya lo corroboraron los otros? Sí, a mí también me da 22.8. Muy bien, ok. Entonces, hasta aquí le dejamos, jóvenes. Hasta aquí paro el ejercicio. Yo creo que sí avanzamos a pesar de los problemas técnicos, digamos, y de la conexión tarde. Sí avanzamos, hicimos 2 ejercicios que son complejos, que son buenos. Por favor, repásenlos y complementenlo con los 2 que yo subí en YouTube. Uno de ellos, el de una caja sobre la otra, les va a ayudar a hacer varios problemas. De hecho, revísenlo y si tienen alguna duda me preguntan la siguiente sesión. ¿Sí? Y eso para todos los que ven el video, chequen los 2 ejercicios que tengo en YouTube sobre leyes de Newton. El ejercicio de un bloque sobre el otro, yo creo que es un muy buen ejercicio cuando tienen bloques ensimismados, ¿va? ¿Ok? Bueno, me retiro. Sale, profe, nos vemos. Gracias, que estén bien, jóvenes. Hasta luego. Gracias, profe. Bien, bye.